La Biblia dice, 2 Corintios 12:2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Nosotros nos encontramos en el cuarto donde comenzamos la experiencia al comienzo y el Señor entra nuevamente de una manera poderosa. Su presencia lo llenó todo, su presencia iluminó todo el cuarto. Aquel lugar se llenó de su gloria. Era hermosísimo estar delante de Él. Él nos dijo, hijos, ahora les voy a mostrar mi reino, les voy a mostrar mi gloria. Y nosotros inmediatamente nos tomamos de las manos y comenzamos a subir. De repente yo miré hacia abajo y vi que estábamos saliendo de nuestro cuerpo y nosotros ya estábamos vestidos de unos mantos blancos, pero nuestros cuerpos quedaron ahí. Nosotros comenzamos a subir, fue a una velocidad muy grande. Inmediatamente llegamos a un par de puertas que era la entrada al reino de los cielos. Nosotros estábamos maravillados por lo que nos estaba ocurriendo, pero Jesús, el Hijo de Dios, estaba allí con nosotros. Habían 2 ángeles, cada uno tenía 4 alas y comenzaron a hablarnos, pero nosotros de repente no entendíamos lo que ellos nos decían. Su lenguaje era muy distinto al de nosotros, no era ningún lenguaje, ningún idioma parecido a los de la tierra, pero estos ángeles comenzaron a darnos la bienvenida al reino de los cielos y abrieron aquel par de puertas inmensas y nosotros entramos y nuestra vista se perdió en algo tan maravilloso, un prado inmenso, glorioso, pero muy hermoso, y comenzamos a ver distintas cosas. Recuerdo que apenas entramos, una paz llenó nuestra alma por completo. La Biblia dice que Dios nos daría una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Lo primero que yo vi fue un venado. Y le pregunté a una de mis compañeras, Sandra, ¿usted está viendo lo mismo que yo veo? Ella ya no estaba llorando ni gritando como cuando vimos el infierno. Ella me miró sonriendo y me dijo, sí, Saúl, estoy viendo un venado. Con esa palabra pude entender y pude confirmar que era real. Ciertamente estábamos allí en el reino de los cielos y aquel horror del infierno se nos olvidó por completo. Estábamos allí gozando de la gloria de Dios, entramos y pudimos acercarnos hasta donde estaba aquel venado, y detrás de aquel venado había un árbol inmenso que estaba en el centro de aquel paraíso. La Biblia dice en Apocalipsis 2, versículo 7, dice que todo aquel que venciere, Dios nos dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Este árbol es un símbolo de Jesús, porque Cristo es la vida eterna. Detrás de aquel árbol había un río de aguas tan transparentes y tan cristalinas como nunca habíamos visto aquí en la tierra. Y nosotros queríamos quedarnos en aquel sitio, le clamábamos por muchos momentos al Señor, le decíamos, Señor, por favor, no nos saque de este lugar, queremos estar aquí para siempre, no queremos volver a la tierra. Y el Señor Jesús solamente nos decía, es necesario que ustedes vean y cuenten y den testimonio de lo que yo tengo preparado para los que le aman, porque vengo pronto y mi galardón conmigo, nos decía el Señor. Y cuando vimos aquel río, salimos corriendo apresurados a sumergirnos en aquellas aguas, como dice la Biblia, como dice la Escritura, que el que cree en Cristo, como dice la palabra, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Y este río que estábamos viendo, sus aguas parecían tener vida, y nos sumergimos en aquellas aguas, y dentro del agua y fuera de ella podíamos respirar normalmente. Y aunque aquel río era muy profundo, habían unos peces de muchísimos colores, y la luz dentro del río y fuera de él era normal, porque en aquel lugar, en el reino de los cielos, no vimos que la luz proviniera de algún lugar, sino que todo era muy iluminado. La Biblia dice que Cristo es la luz de la ciudad. Y de repente le preguntamos al Señor, al tomar aquellos peces en nuestras manos y al sacarlos, descubríamos que estos peces no morían, y íbamos corriendo donde el Señor a preguntarle, Señor Jesús, ¿y estos peces por qué al sacarlos del agua no mueren, Señor? El Señor sonreía y nos respondía diciendo que aquí no existe la muerte, ni dolor, ni llanto. Pero cuando salimos de aquel río, todos salimos corriendo por muchos lugares, queríamos tocarlo todo, experimentarlo todo, queríamos traerlo todo a casa. Estábamos maravillados. Las cosas que vimos en el cielo no se pueden explicar. El apóstol Pablo fue arrebatado, pero él vio cosas que no pudo nunca jamás expresar, porque la grandeza de ellas, la grandeza de aquellas cosas que había en el reino de los cielos, casi que no se puede describir. Y llegamos rápidamente a un lugar inmenso, un lugar maravilloso, un lugar de muchas piedras preciosas, un lugar donde todo era de oro o de esmeraldas o de rubíes, de diamantes. El piso era de oro puro también.
llegamos a un lugar donde habían 3 libros. Estos 3 libros eran muy grandes. El primero de ellos era una Biblia de oro. La palabra dice en el libro de los Salmos que la palabra es eterna, la palabra de Dios permanece en los cielos para siempre. Lo que estábamos viendo no era otra cosa sino una Biblia de oro muy grande. Sus páginas, su escritura, su pasta era de oro puro. El segundo libro que también pudimos ver era un libro más grande que la Biblia. Este libro estaba abierto y había un ángel que estaba sentado escribiendo con una pluma en aquel libro. Con el Señor Jesús nos pudimos acercar hasta donde estaba aquel ángel. Y lo que pudimos ver es que este ángel estaba escribiendo todas las cosas que la gente está haciendo en la tierra. Todo lo que ellos hacen con el día, con la fecha, con la hora, queda escrito allí para que se cumpla la palabra donde dice que en aquel día los libros fueron abiertos y que todas las personas, que todos los hombres fueron juzgados conforme a las cosas que se hallaron escritas en aquellos libros. Y este ángel estaba escribiendo todo lo que la gente hacía aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Nos apartamos hasta donde estaba el tercer libro, y este libro era más grande aún que el libro de los Hechos. Y estaba cerrado, pero nos acercamos hasta donde estaba aquel libro y pudimos tomarlo entre nosotros 7 y pudimos levantarlo por una orden del Señor y lo bajamos sobre una columna que hay en el reino de los cielos. Qué maravilloso que las columnas del cielo no eran como las de la tierra, sino que estas columnas eran como en trenza, eran de distintas piedras preciosas. Habían algunas de diamantes, otras eran de esmeralda pura, otras eran de oro, otras tenían combinaciones de piedras preciosas, pero ahí pude entender, por fin pude comprender que Dios es dueño de todo el oro y de la plata. Él dijo, mío es la plata, mío es el oro. Ahí comprendí que Dios es absolutamente rico, que Él es dueño de toda la riqueza del mundo. Ahí pude entender también que el mundo y su plenitud le pertenecen a nuestro Dios y que Él quiere darlo a todos aquellos que le pidan con fe. Él dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Este tercer libro que pudimos bajar sobre aquella columna, al abrirlo, era tan grande que para abrir de una página a la otra teníamos que caminar. Y comenzamos a intentar leer en aquel libro porque el Señor nos decía, lee porque yo te doy. Y nosotros como que no entendíamos la escritura de aquel libro, no era una escritura terrenal, no se parecía a ningún idioma sobre la tierra, era algo plenamente celestial, pero nosotros por el Espíritu de Dios podíamos entender, podíamos comprender, y de repente como que una venda se quitó de nosotros 7 y pudimos leer tan claro como leer el español las páginas de aquel libro, y pudimos comprobar que allí estaban escritos el nombre de cada uno de nosotros 7. Este libro no era otro sino que el libro de la vida, como nos dijo el Señor. Al comenzar a leer descubrimos de repente que aquellos nombres no eran aquellos con el que se nos llamaba en la tierra, sino que estos eran unos nombres nuevos, para que se cumpla lo que la palabra dice, que Dios nos daría un nombre nuevo, el cual nadie sabe ni conoce sino solamente aquel que lo recibe. Y nosotros pudimos pronunciar nuestros nombres, pero una vez que regresamos a la tierra, una vez que el Señor nos hizo descender a la tierra, aquellos nombres se borraron de nuestra mente, se borraron de nuestro corazón, porque la palabra de Dios es eterna y la palabra de Dios tiene que cumplirse. Amigos, la Biblia dice, no permitas que nadie tome tu corona, no permitas que nadie quite o usurpe el lugar que Dios tiene escogido para ti. Allí hay millones de cosas maravillosas que no podemos nunca hablar ni poder expresar con nuestra boca. Pero te digo algo, Dios está esperando por ti. La palabra dice que solamente aquel que persevere hasta el fin, y solamente este será salvo. Cuando comenzamos a subir al reino de los cielos, llegamos a un lugar muy hermoso donde habían unas puertas preciosas, y allí en estas puertas habían 2 ángeles. Ellos comenzaron a tener un diálogo, pero este diálogo era un idioma angelical. No podíamos entender lo que se decía, pero el Espíritu Santo que iba con nosotros nos permitió entender lo que estos ángeles decían. Nos estaban dando la bienvenida por el poder haber llegado a este lugar. Cuando estuvimos ahí en esas puertas, el Señor Jesucristo colocó su mano sobre estas puertas y abrió. Nosotros no hubiéramos podido entrar hacia ese lugar si no hubiera sido porque íbamos de la mano del Señor. Comenzamos a apreciar todo lo que había allí en aquel lugar. Nuestros ojos se maravillaban de todo lo que estaba en aquel lugar. Comenzamos a ver un lago gigantesco, un árbol que estaba allí plantado. Este árbol era el árbol que habla la palabra de Dios, que es el árbol